yo estoy con Jorge Alejandro Rodríguez, diputado de la Asamblea 2020 en el exilio, ojo. No es la Asamblea Chavista, lo es, pero es uno de los que está en el exilio precisamente por su postura crítica, apartarse de esos conceptos de esa Asamblea. Jorge Alejandro, gracias por compartir este momento de la transmisión. Gracias a ustedes. ¿Cómo interpreta usted el silencio de Caracas, esa calma que se persigue con cacerolazos, pero todo el mundo en su casa, como esa expectativa? Sentimos una ciudad silenciosa, expectante. Una ciudad recia. Yo pienso que este es un momento en el cual los venezolanos no podemos salir a la calle simplemente a la loca a protestar sin un plan y sin una estructura y sin un propósito muy concreto. De manera que lo responsable, sin duda, en este momento es proceder a tener el acopio de la cantidad que nos haya sido permitido el día de ayer tener. Porque hay que tener en cuenta que el gobierno saboteó todo el proceso de recopilación, etcétera, pero con la cantidad que se tiene es más que suficiente, y esto lo podemos decir con la mayor autoridad, es más que suficiente para mostrar, sin que quede ninguna duda, que Edmundo González Urrutia fue electo presidente de Venezuela. Venezuela tiene un presidente electo que se llama Edmundo González Urrutia, y aquí no se trata de cuestiones fantasiosas, sino de algo muy concreto. Estimamos y esto ya pues, no sin entrar o sin insistir en el tema numérico, en poco menos de 8 millones de votos para Edmundo González Urrutia y alrededor de 4 millones de votos para el candidato del gobierno. De manera tal que estas cuestiones que Tarek William Saab está planteando en estos momentos son absolutamente absurdas e irresponsables. Pero más aún, le podemos decir a Tarek William Saab que se ponga a revisar desde el año 2004, están pendientes en la Fiscalía General de la República las averiguaciones por el uso abusivo de la lista Tascón, es decir, por listas de persecución política que durante 20 años ha utilizó el gobierno de Chávez y utiliza Nicolás Maduro para perseguir a la oposición. Ayer el pueblo de Venezuela se manifestó de manera contundente, firme, a lo largo y ancho del país. Estamos hablando de 30.000 centros, de 30.000 mesas, en las cuales, 30.000 centros, perdón, en las cuales no hubo ninguna posibilidad para el madurismo de ganar. Estamos hablando de que quizá hayan ganado en menos de un centenar de centros. Entonces, fue tan arrollador el triunfo de la oposición y el triunfo de González Urrutia que es absolutamente absurdo pretender arrebatarlo. El día de hoy yo lo tomo con la mayor confianza y con la mayor tranquilidad porque hay conversaciones y no podemos pensar que los venezolanos, en el caso de los militares venezolanos o en el caso de toda la sociedad venezolana e inclusive del chavismo. En el chavismo en estos momentos hay crítica a lo que está ocurriendo. Entonces, esto tenemos que verlo de esa manera. Los venezolanos, la calma que existe hoy es la calma propia de quien está reflexionando y de quien está valorando cuáles son los pasos que se van a tomar. Tarek William Saab, el fiscal del régimen, el fiscal represor del régimen, amenazando directamente a María Corina Machado, ya nombrándola en ese comunicado que lee a María Corina Machado, junto con Leopoldo López, junto con Lester Toledo, tildándola, acusándola de un sabotaje informático gravísimo, porque Tarek William Saab, cuando señala, es cuando tienen planes crueles en contra de la gente. ¿Cómo interpretar estas declaraciones de Tarek William Saab de esa manera, como siempre, amenazante, retadora? Bueno, ahí es muy claro cuando él señala que un delito informático lo que pretende es desconocer lo que tenemos nosotros en la mano, que son las actas, tenemos la sumatoria total, porque hay que diferenciar que en este proceso hay copias físicas de las actas, unos papeles similares a los que emiten los cajeros automáticos de los bancos, y esos los tenemos. Pero además de eso está la transmisión de los datos, que es ya para un análisis de técnicos, un análisis tecnológico sofisticado. Tarek William Saab con esto lo que pretende es invalidar la transmisión de los datos y decir, bueno, solamente valen las papeletas, las cuales nosotros también los tenemos, las tienen los militares, porque son los primeros que las recibe el Plan República, de manera tal que en Venezuela y en el mundo
y literalmente en el mundo, todos sabemos lo que ocurrió ayer. Esto es muy distinto al caso, por ejemplo, que tuvimos con Enrique Capriles o con Henry Falcón en el 2018, en el cual las diferencias pues permitieron al gobierno robarse 2 puntos, 1 punto, etcétera, y bueno, pues, simplemente este era un gobierno que había que derrotarlo con los votos por nocaut, había que noquearlo. Bueno, el gobierno ayer fue noqueado y el gobierno hoy está en conteo de protección. Los venezolanos hemos vivido esto y debemos recordarlo y sobre todo para los jóvenes yo les invito a que estudien y vean lo que fue la experiencia de Marcos Pérez Jiménez en el año 1957 cuando llamó a un referéndum plebiscitario, a un referéndum para que se le aprobara a Marcos Pérez Jiménez la continuidad en el gobierno. Marcos Pérez Jiménez el 15 de diciembre del 57 se robó esa elección, es decir, o esa votación. Él dijo, yo gané. Bueno, el día 1 de enero hubo un alzamiento militar y hasta el día 22 de enero estuvo gobernando Marcos Pérez Jiménez. El día 23 de enero, en la madrugada, sale Marcos Pérez Jiménez de Venezuela. De manera tal que cuando se gana una batalla, no siempre es claro. Para el ganador no es claro que se ganó porque está rodeado de humo, está rodeado pues de muertos y en este sentido pues nuestras condolencias a los familiares de los venezolanos muertos ayer, son varios y es irresponsable de algunos expresidentes o de algunas personas decir que ayer no hubo violencia. Ayer hubo una terrible violencia, no hubo mayor violencia por la sensatez, por la serenidad, por el pulso con el cual desde el punto de vista político, María Corina Machado, y desde el punto de vista institucional, Edmundo González Urrutia, llevaron ayer todo esto y están llevando eso el día de hoy. De manera tal que, bueno, ya veremos cómo va a evolucionar eso en estos días, pero está dentro de lo que cabe esperar de una tiranía desembosada. Tarek William Saab, vamos a escucharlo. Tarek William Saab amenazando directamente, como les decimos, a María Corina Machado, a Lester Toledo, a Leopoldo López, acusándolos de un sabotaje informático, el fiscal del régimen de Nicolás Maduro. Tenemos ubicado e identificado el principal líder de esta acción. Según la información clasificada que hemos recibido, dicho sujeto se llama Lester Toledo, tristemente célebre, recordado y repudiado en este país y hoy prófugo de la justicia. Junto a él aparecen como involucrados otro prófugo de la justicia que lanzó los peores dicterios necrofílicos del inframundo para decir que no iba a haber elecciones el 28 de julio. ¿Por qué? ¿Por qué lo decía? ¿Cuál era el plan que tenían para decir eso una y otra vez? Me estoy refiriendo al prófugo de la justicia Leopoldo López. Y obviamente está involucrada la señora María Corina Machado. Estos tres aparecen como los principales responsables de esta acción que estoy denunciando como fiscal general de la República. Tarek William Saab también amenazando de generar imputaciones a otras personas, diciendo que desconociendo los resultados electorales apelaron a la violencia. También hemos visto con preocupación el desconocimiento del resultado por un sector radical con un largo historial de llamados a la violencia. En Defensa de la Paz informamos que nuestra institución estará monitoreando cualquier acto que pretenda iniciar una escalada de violencia para enlodar la fiesta democrática que hemos vivido. Pero está abajo o está por aquí. Ruth del Salto, en nuestro set internacional en América Latina. Te escucha Jorge Alejandro, Ruth.
Gracias, Claudia. Sí, diputado Rodríguez, un gusto poder llegar hasta usted con algunas inquietudes. Empezar ya lo que hemos dicho durante toda la transición de estas elecciones en Venezuela. Nicolás Maduro ya sabía cuál iba a ser el escenario sombrío que tenía, si se prestaba para un proceso electoral democrático, como lo esperábamos todos, con lo que se iba a realizar ayer, el 70% de esta votación, que según las encuestas primeras a boca de urnas daban como triunfador, o dieron como triunfador a Edmundo González. Y el escenario era clarísimo para él. O le tocaba la cárcel, el exilio o la extradición. Pero se decidió ir por el fraude, justamente por el fraude, y no tener que dar cuenta, esa larga cuenta que además tiene que dar. Usted ha dicho que hay que esperar cómo se desarrolla esto en los próximos días. Sin embargo, ¿cuáles deberían ser estos pasos a seguir por parte de Edmundo González, de María Corina Machado, para demostrar el fraude, que ganaron además con este 70%, y responder a toda esta persecución que ya se ve venir? Bueno, en este sentido lo que están haciendo en este momento es acopiar toda la información y preparar las acciones de calle y las acciones internacionales necesarias. O sea, yo tengo plena confianza en María Corina Machado. O sea, aquí no se trata de un tema partidista, de un tema... aquí en Venezuela, los venezolanos conocemos la trayectoria de María Corina Machado, quien ha sido realmente firme en la defensa. Se le ha calificado muchas veces como radical. Yo mismo muchas veces he dicho que María Corina es muy radical en su planteamiento. Bueno, este es el momento de María Corina Machado, de ese liderazgo con esa posición. De manera tal que yo tengo plena confianza, y los venezolanos debemos tener plena confianza en lo que María Corina en estos momentos, junto con el resto de la plataforma unitaria y con el resto de los factores de la sociedad civil venezolana, van a llevar adelante. Nosotros no podemos desmayar ni pensar que porque en estos momentos, apenas a mediodía, en Caracas, haya tranquilidad, etcétera, esto va a mantenerse de esta manera. Los venezolanos tienen una lección de resiedumbre. La mujer venezolana, el hombre venezolano debe ir una lección de resiedumbre, tomando los centros electorales desde anteayer, pernoctando en las calles para votar. Y los venezolanos no se van a permitir, no nos vamos a permitir el robo, porque aquí ya no es un tema de fraude, como ha ocurrido en otros momentos, en otras ocasiones, en las cuales, bueno, desaparecen unas actas, etcétera. Si el día de hoy el madurismo se roba la mitad de las actas, la única diferencia es que en lugar de perder por 4 millones de votos, pierden por 2 millones de votos. Y si se roban el 90% de las actas, es decir, se roban y dejan nada más que 1 millón de votos como escrutados, bueno, dará que Edmundo González sacó 800.000 votos y el señor Maduro sacó 200.000. Es decir, no hay una combinación posible, porque Maduro no ganó ni siquiera en la mesa donde él votó. Estamos hablando de que no hay manera de que combinen unas actas que lo den como ganador. Entonces, esto es algo que tiene un vuelo, como decimos en Venezuela, vuelo gallinacio. Esta no es una acción de vuelo largo, esta que acaba de tomar Maduro, salvo que desee convertir a Venezuela y lograse convertir a Venezuela ni siquiera en Cuba, sino en Corea del Norte. Que Cuba es una isla y tiene unas características geográficas que le son propias. A Venezuela, con la frontera con Colombia, con la frontera con Brasil, cuyos gobiernos, no sé, siendo afines a Maduro, o sea, Maduro le cerró la puerta al Tribunal Supremo Electoral brasileño. Y Lula, hombre sensato dentro de lo que cabe en estas discusiones, en estas dinámicas, envió a su canciller, quien es persona además de intimidad con Nicolás Maduro. Promotor del chavismo en América Latina. Pero aún así cuesta creer que Celso Amorín vaya a sumarse a esto de una manera... O sea, una cosa era aquel pequeño, entre comillas, aquel pequeño hurto de 1.000, 2.000, 5.000 votos, y otra cosa es desaparecer 4 millones de votos. Sí. Eso no existe. Entonces, y en el caso del presidente Petro y en el caso colombiano existen también tensiones, porque no se trata de una persona, se trata de grupos enteros que dicen, caramba,
esto no puede ser. Y la izquierda latinoamericana ya se expresó a través de el presidente Boric, por ejemplo. Dijo, mire, presidente Maduro, esos números son increíbles. Difícil de creer ese resultado. Exacto. O sea, un resultado difícil de creer. Bueno, de ahí a simplemente tirarle el teléfono y decirle, usted es un mentiroso, pues no hay nada. Claro. Entonces, esa es la situación. Entonces, lo que yo invito a los venezolanos es que nos mantengamos informados durante el día de hoy, atentos a las instrucciones del comando de campaña y que entendamos que es lo que está persiguiendo en estos momentos Tarek William Saab con estas amenazas y bueno, esto es algo que se está desarrollando. Esto es y mis felicitaciones y mi cariño y mi envidia por los venezolanos que están dentro de Venezuela y que están en este momento dando esta lucha dentro del país. Vamos a ver, hay que tener paciencia porque obviamente sabemos que los mandos unificados, sabemos que la Mesa de Unidad Nacional, sabemos unitaria, sabemos que la oposición es que están reunidos precisamente, están contando, están sacando las cifras, están presentando, están organizando esa presentación de más cifras y más contundencia, obviamente para demostrar este fraude que ya matemáticamente es absolutamente claro. Es un tema político y militar en estos momentos. O sea, nadie en Venezuela, nadie en el mundo tiene ninguna duda de cuál es la situación. Sí. Y las Fuerzas Armadas venezolanas, sí, cómo no, habrá muchos que están con Maduro, por los motivos que sean, pero esa no va a ser una mayoría. Así como dentro del chavismo, inclusive de quienes votaron por Maduro el día domingo, hay muchos que hoy están diciendo nosotros perdimos. Porque es que no se trata, o sea, estamos hablando de personas que somos compatriotas. O sea, por más que sí ha habido luchas, etcétera y tal, y nos seguimos queriendo, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, los venezolanos yo no creo, estoy seguro que no va a ser copartícipe el país en general, en sus instituciones, de este robo descarado, y que, repito, es muy diferente a los fraudes anteriores. O sea, aquí estamos hablando ya de simplemente una diferencia abismal que... Otra invitación para los muchachos, para los jóvenes, busquen alguna elección democrática, no en Venezuela, en el mundo, en la cual, en un escenario polarizado, haya habido una diferencia tan grande como la que se registró el domingo. No, eso es una unidad, no una polarización. Jorge Alejandro Rodríguez, gracias. Gracias, diputado. Seguiremos, obviamente, cada uno de esos anuncios que haga la oposición. Obviamente la expectativa también cae sobre la oposición. Sabemos que estarán presentando sus números y peleando con sus números, con sus papelitos, con sus actas que los testigos lograron. Eso es muy importante. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Claudia.